de recursos críticos. Vamos a aceptar, ahí vamos. Decía entonces, estamos en el tercer teórico de recursos críticos, recordamos que son 4 en total. Cuando terminemos estos 4 teóricos, vamos a ya estar en la instancia de la clase de repaso y después nos va a quedar en realidad no nos va a quedar después, sino que, bueno, sí, nos va a quedar ¿cómo queda, Mer? Para decirlo bien, discúlpame, queda primero el repaso del análisis de políticas o queda la clase de repaso. No, el análisis de política. Bien, perfecto. Bien. Bueno, Entonces, no sé, igual nosotros, en virtud además de, como les decíamos, algunas decisiones gremiales o lo que está pasando en contexto, estamos actualizando el cronograma constantemente. Así que exactamente. le pedimos revisión semanal. Ujú. Entonces, lo que tenemos por delante, siempre en función, como decía Mercedes, de la coyuntura gremial, es terminar los 4 teóricos de recursos críticos. Está prevista una clase de análisis de políticas públicas desde la perspectiva de la gestión, que de alguna manera viene a ser como la instancia que hicimos con anterioridad del panel, pero con esa lógica, digo, ¿no? De analizar casos, que es una de las cosas que ustedes pidieron en la evaluación de término medio. Y después de eso la clase de repaso. Algunas cuestiones entonces en relación a estos encuentros y esta clase que nos queda. En principio, dimos vuelta, claro, ahí Mercedes nos recuerda las fechas como está previsto, ¿no? Digo, el 9 sería la clase sobre análisis de políticas públicas de la perspectiva de la gestión y el 16 sería la clase de repaso y ahí colgaríamos el parcial. Ahora, algunas cuestiones para que ustedes tengan en cuenta. Primero, invertimos los teóricos porque hoy nos tocaba el recurso crítico gestión de los recursos financieros o gestión del presupuesto. Nosotras todos los años trabajamos sobre el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, en este caso es el proyecto 2025. Ustedes saben que el año pasado el presupuesto no se aprobó, entonces trabajamos con presupuesto vencido del año 2023, prorrogado al 2024. Y este año, la semana pasada, el presidente presentó al Congreso el presupuesto. Ya están subidos ahora todos los documentos que nosotros trabajamos siempre, pero la verdad que tiene características diferentes este año. Entonces necesito un poquito más de tiempo para poder preparar la clase como se merece, por lo cual invertimos el orden y hoy vamos a trabajar el cuarto y el quinto recurso crítico, que es comunicación y sistemas de información. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. El teórico que viene no vamos a tener clase porque es la marcha, justamente, es el 2 de octubre, entonces el teórico de presupuesto va a quedar grabado, con lo cual vamos a tener los 2 últimos encuentros para que si hay dudas sobre esa clase grabada, que ustedes van a tener toda la semana para verla, quieren que trabajemos algo en particular. De todas maneras, digo, para que no se asusten ni desesperen, la idea que nosotras y nosotros trabajamos cuando trabajamos el presupuesto, retomamos una idea muy fuerte de Matus que planteaba que el presupuesto es el plan. O sea, Matus, desde su concepción, entendía que no hay planificación posible si no la pensás y no la linkeás de manera permanente con lo que es el presupuesto, porque él dice que el presupuesto es la materialización de la política pública, ¿sí? Digo, podemos hablar de la política pública en general, pero después cuando querés ver cuáles son realmente las decisiones que se han tomado en relación a determinada política, el presupuesto es la herramienta que te permite visibilizar dónde están las verdaderas decisiones, cuánta plata se pone acá, cuánta plata se pone allá, etcétera, etcétera.
Y por otro lado, o sea, desde el punto de vista de la planificación, el primer gran concepto del presupuesto, que adelanto por acá porque se la van a encontrar en soledad en la clase grabada, es que el presupuesto es el plan. Entonces, todo lo que ustedes vieron de planificación se completa con mirar esto desde la perspectiva del presupuesto. El segundo gran elemento que siempre tomamos para trabajar la cuestión del presupuesto es lo que se denomina el mensaje del proyecto de presupuesto. El mensaje es una explicación redactada en prosa, que está dirigida a la ciudadanía. Se supone que no está dirigida a quienes conocen de presupuesto, sino a todos y todas nosotros que no trabajamos con el tema, para que ustedes entiendan, para que cualquier ciudadano o ciudadana entienda dónde están las prioridades de política. Entonces el mensaje es una de las cosas que nosotras siempre tomamos. Creo que para que ustedes vean, puedan comprender qué es lo que se está planteando en el proyecto 2025, la mejor opción va a ser que veamos dos o tres mensajes anteriores, una del gobierno de Cambiemos y alguno del gobierno de Cristina y Néstor Kirchner y Alberto Fernández, para que ustedes puedan ver en la comparación dónde está la prioridad de la política, porque si no te perdés, pero igual, bueno, es fuerte. Y algunos números sobre las universidades, que es lo que tenemos más cerca, para que ustedes también puedan mirar de manera comparada cuál es la inversión en las universidades y la puedan ver con la mayor claridad posible. Hay un tema con las planillas este año, este, vinculado a que se le, bueno, no importa, después lo vamos a trabajar en la clase, pero digo, sí quiero adelantarles que no es que los vamos a meter en una lógica de estudiantes de ciencias económicas, sino que vamos a trabajar como recurso crítico el presupuesto en relación a la importancia que tiene un manejo mínimo que nos permita interactuar con las personas que lo manejan, porque la decisión sobre el presupuesto es la decisión sobre la política, ¿no? Les decía que la complejidad que tiene este año es que algunas universidades nuevas y la UBA particularmente ha subido estrepitosamente su participación en el volumen total de los billones de pesos que tienen las universidades como presupuesto, porque le han pasado al presupuesto por renglón presupuestario la función salud vinculada a hospitales. Entonces, por primera vez, la UBA, que siempre se manejaba en una relación vinculada al menos del 10% en relación al total de universidades, al igual que La Plata, estamos en un 6 y pico por ciento, creció enormemente porque justo este año se hizo ese pasaje, que no es justo este año, sino que ustedes sabrán y habrán escuchado todo lo que fue no sé si el conflicto decirlo, pero digo, esta cuestión de que la UBA fue en soledad a reunirse con las autoridades del gobierno nacional, y bueno, y ahí hubo un refuerzo presupuestario que apareció en ese momento, ¿no? Digo, es de público conocimiento, no estoy diciendo nada que no se conozca. Entonces, hay un par de particularidades que me voy a tomar una semanita más para poder prepararlo como corresponde, porque es uno de los teóricos más situacionales que tenemos, ¿no? Si bien siempre los tratamos de armar situados, realmente es muy, muy fuerte. Después, con respecto al parcial, me gustaría que nos tomáramos un ratito antes de finalizar la clase para poder charlar un ratito acerca del parcial, así que una vez que terminemos el tema, vamos a dedicarle unos 10 minutos para que podamos ajustar algunas cuestiones en función a lo que pasó en el primer parcial. Así que dicho todo esto, vamos a arrancar, ahí va. Vamos a arrancar, si les parece, con la presentación que preparé para hoy.
Lo hice el encuentro pasado y lo voy a retomar este encuentro también. Voy a seguir trabajando sobre políticas actuales de la Secretaría de Políticas Sociales, que como hemos hablado varias veces, algunas de nosotras, bueno, para empezar, tanto Mercedes como Camila como yo formamos parte y Lore formó parte durante 10 años, así que es como de la casa. Porque quiero que ustedes vean ejemplos concretos a dónde podemos estar aplicando los conceptos que trabajamos. No es la idea de un ejemplo, o sea, no es un ejemplo como se usa en el ámbito escolar, donde el ejemplo siempre es bueno, en el sentido de que sirve para poder comprender los conceptos, porque su aplicación es directa, porque es sencillo de entender, sino como caso. Digo, no, prefiero en vez de hablar de ejemplo, hablar de caso para que podamos también compartir que, como decimos siempre, nosotras somos terriblemente críticas con nuestros procesos de gestión y todo el tiempo tenemos esta actitud en el marco de esta propuesta de investigación-gestión que trabajamos desde hace muchos años, varios años ya, de poder problematizar, sistematizar, reflexionar, evaluar, modificar las prácticas de trabajo. Entonces, desde ahí vamos a partir con el caso políticas sociales para pensar algunas cuestiones vinculadas a la comunicación y a la producción de información. Los tomamos juntos, en algún momento los tomamos separados, pero ahora ya hace varios años que los tomamos juntos porque nos parece que tiene más potencia, porque hay muchos puntos en común entre lo que es la estrategia de comunicación y lo que es la estrategia de producción de información o de sistematización y gestión de la información. Ahora vamos a ver un poquito por qué. De vuelta, repasamos esto de qué son los recursos críticos, ¿no? Digo, siempre partimos de acá para poder avanzar. Siempre, como les decimos, está abierta el micrófono y la posibilidad de que vayan participando o que puedan ir haciendo preguntas. Pero recuerden que el concepto del cual partimos es la idea de que el recurso crítico son aquellos aspectos que consideramos imprescindibles para poder gestionar. Hasta ahora, lo visto con ustedes, lo que entendemos como imprescindible es la gestión del tiempo y la gestión de las personas, la gestión de los equipos, la gestión de los recursos humanos, del capital humano, de las distintas acepciones que estuvimos viendo. Entonces vamos a ver ahora estos dos últimos para después volver a la gestión del presupuesto, que es el que está en tercer lugar. Elijo a propósito, digo, por el tiempo que nos lleva, por la centralidad que tiene, por lo menos en nuestro modelo de gestión. Ahí también es interesante que ustedes empiecen a preguntar, cada uno, cada una, en el trabajo que tiene, si esto es así o no. Digo, si el WhatsApp en este momento tiene para ustedes algún tipo de centralidad o no en lo que es la forma de gestionar que ustedes plantean. Justamente el otro día, trabajando un rato en una reunión con un compañero de gabinete, que la forma de trabajo que tiene es trabajar en la oficina desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Entonces él me decía que en ese horario donde todo el tiempo está trabajando en la computadora, está moviéndose en la oficina, el WhatsApp, la invasión de WhatsApp al espacio de trabajo le resulta totalmente alienante y no le permite responder con rapidez. Yo le decía que me doy cuenta que cada vez más, por la forma de gestionar que tengo yo, por el modelo de gestión que estamos llevando adelante, por algunas decisiones que he tomado de cómo quiero gestionar en este momento, el WhatsApp es mi oficina. O sea, yo me doy cuenta recién, por ejemplo, 7:48, primer mensaje
de uno de los colegios de la universidad preguntándome si teníamos ya el presupuesto preparado de la ropa de trabajo, por ejemplo, 7:48. Y en realidad no fue el primer WhatsApp, porque ya veníamos hablando en el grupo nuestro, donde estamos la titular, la adjunta y las dos JTP, desde un ratito antes. Entonces, bueno, y a veces se activa mucho antes. Entonces, esto es una pregunta para hacerse. Parto de una definición de Matus en relación a estos temas, donde Matus dice, digo, es una forma de bajar de alguna manera esto de cómo, dónde se juega la capacidad de gobierno de un equipo de trabajo. Él dice que se juega en las prácticas de trabajo. ¿Y a qué se refiere con las prácticas de trabajo? Bueno, las prácticas de trabajo son aquellos procesos que llevamos adelante para obtener los resultados que queremos obtener, los obtengamos o no, ¿no? Digo, en esta lógica. Entonces, él lo que dice es que las prácticas de trabajo no solo se dan en los macroprocesos, por ejemplo, en lo que sería armar el presupuesto, ¿no? El presupuesto de la Secretaría. No solo se dan en los macroprocesos como podríamos pensar que son los procedimientos administrativos de los procesos de compras, como veíamos la otra vez, sino que también se dan en los microprocesos y en la sistematicidad, la regularidad con la cual sostenemos nuestras conversaciones. El nivel de, no solo de cantidad, sino la manera en cómo lo hacemos. ¿Cuántas veces hablamos con la gente? Digo, yo ayer, por ejemplo, me hizo gracia porque entré a la secretaría. Yo estaciono siempre en el lugar, salvo que tenga algún problema, que también lo he tenido, digo, como estuve con los meniscos, pero digo, salvo eso, siempre estaciono en el lugar más lejos. ¿Por qué? Porque eso me permite ir saludando en las distintas oficinas o galpones como tenemos nosotros. Y me pasa seguido que con quienes trabajan en el parque, cortando césped o haciendo todas las tareas del pasto, a veces están en el medio del pasto. Y yo no estoy siempre con borcegos, y a la mañana vieron que el pasto está mojado, ¿no? Entonces digo, siempre me pasa lo mismo que voy a como al todoterreno cuando llego a saludar a la gente que está en el jardín. Pero lógicamente digo, es un momento que para mí es importante porque es la posibilidad que tenés de hablar un minuto con la persona, preguntarle cómo está o simplemente saludarlo. Por eso yo les decía que ahora no sé, a ver dónde estamos, cuántos somos en este momento. ¿Cuántos somos en este momento? 42. 42 personas. De las 42 personas, yo ahora los tengo en la función solo mostrar cámaras prendidas, ¿sí? Entonces veo muy poquitos, casi les diría que veo a la cátedra y alguna compañera más que se va sumando por ratitos. Ahora somos 42 personas, entonces cuando ustedes saludan y dicen buenos días, aunque parezca repetitivo, aunque parezca que no tiene sentido, está muy bueno porque es como la manera de presentarse y la manera de mostrar al otro o a la otra que ahí están, ¿no? Digo, entonces, son estas micro prácticas, va a decir Matus, que también se juegan en una manera de habitar los recursos críticos, porque acá unimos tres cosas: unimos el tiempo, unimos equipo de trabajo y unimos comunicación. Podríamos decir que cuando estamos apurados o apuradas, no le damos importancia al saludo. Salimos, pasamos raudamente hacia a velocidad. Y las microprácticas se van instalando. Entonces, si vos pasás a velocidad porque realmente tenés una situación de rapidez, vamos a decir, bueno, a todas nos pasa, pero si todos los días llegás al trabajo y olvidás el saludo, seas quien seas, olvidás los 5 minutos para tomarte, preguntar, ver cómo está la persona, etcétera, etcétera, bueno, también vas instalando una micro práctica de trabajo que tiene que ver con determinadas cosas. Seguramente a ustedes también les pasa, participan de muchos grupos de WhatsApp.
de muchos grupos de WhatsApp, ¿no? Porque también el grupo es una manera de comunicación que te permite con un solo mensaje comunicarte con un montón de gente. Digo, antes, cuando el WhatsApp no existía, era la lógica de repetir los mensajes a todas las personas que queríamos decirles algo o copiar y pegar 80 millones de veces y le cambiaba solamente la palabra, ¿no? Entonces digo, los grupos son un espacio de comunicación interesante siempre y cuando tengamos códigos de cómo los usamos. Porque seguramente también ustedes padecen gente que se zarpa y en grupos de trabajo empieza a poner flyer o comunicaciones o documentos o cosas que tal vez a uno o a una no le interesan. Entonces, hay todo un código de entendimiento que antes pasaba por la presencia física de esto, de si saludás, si te tomas un minuto, si te juntás en rondas, si haces reuniones, si cómo te manejás en relación a un parate que se haga en el tiempo de trabajo, etcétera, etcétera, que el WhatsApp te comprime en términos de temporalidades, porque te arma una temporalidad paralela que justamente es atemporal. Entonces, muchas veces, digo, nosotros tenemos varios grupos, insisto, de la propia cátedra, o sea, está el grupo este que les decía de quienes conducimos la cátedra, está el grupo de los prácticos, está el grupo de quienes estamos actualmente en la cátedra, está el grupo de la cátedra de quienes somos las originarias de la cátedra, está el grupo de el trabajo que hacemos en relación a algo. Entonces digo, siempre se llama de una manera más una palabra, siempre damos vuelta, bueno, entonces muchas veces nos pasa a todas que, no sé, dejaste el celular, lo dejaste un ratito, lo agarraste y hay 100 mensajes. No es una forma de decir, 100 mensajes, tres cifras. Y bueno, ¿qué pasó? Claro que se engancharon o nos enganchamos y cuando vos estás hablando, no le das importancia al tiempo. ¿Por qué? Porque estás enganchada, entonces pones un mensajito y pones un meme y haces una cosa y haces otra. Cuando viene una que no estaba en esa velocidad y en ese ritmo. Y dice, pero por Dios enloquecieron estas señoras, ¿qué les pasó? Entonces, bueno, todas estas cuestiones son modos de comunicarse que tienen actualmente las organizaciones donde todavía no hay demasiado protocolo. O sea, hay algunas cositas pequeñas. La mayúscula es gritar, tratar de no poner cosas en el horario por fuera de trabajo, digo, si es un grupo de trabajo, tratar de no poner cuestiones que no tienen que ver con eso, no llevar las discusiones a los WhatsApp. Digo, esto también llevó mucho tiempo entender que no te podés pelear por WhatsApp, porque después es muy complejo volver de eso. ¿Por qué? Porque no tenés la cercanía que te da lo físico, ¿no? Digo, en esto de cuando aparece un conflicto. O sea, la cuestión sería desde el punto de vista organizacional, ¿cómo se procesan los conflictos en los WhatsApp? ¿Cómo se procesan? Digo, ustedes imagínense que es una herramienta muy potente porque la usamos muchísimo. Digo, las invito a que ustedes registren las horas que pasan, digo, con esa aplicación que el propio celular te da. Cuántas horas pasan en Instagram, usando aplicaciones y cuántas horas pasan en el WhatsApp. Y que hagan la cuenta de cuántas horas de ese WhatsApp son horas laborales. O sea, cuánto le dedican de eso, ¿no? Digo, son exploraciones. Esto no quiere decir que a todos y a todas les pase lo mismo. ¿Qué es lo que yo... Moni, Sí, dale, dale. no, no, quería traer un ejemplo muy gráfico de lo que decís y cómo afuera, podríamos decirlo, digo, o lo que ocurre en los grupos de WhatsApp penetra también en las organizaciones, ¿no? Una vez haciéndole, cuando trabajaba con María y con Mercedes en el equipo de la universidad, haciéndole una entrevista a una directora de escuela, nos planteaba que los mayores problemas que tenía ella como directora no ocurrían en la escuela, sino que ocurrían en los grupos de WhatsApp que tenían los chicos muy chicos, desde primer grado, no sé qué, y los grupos de padres. Entonces,
ella nos decía con mucha claridad, digo, todos los problemas que tenemos que procesar acá no ocurrieron en la escuela. La escuela se Está convirtió en buenísimo. el lugar de resolución de esos conflictos que ocurren afuera. Cuando los chicos vienen, se olvidan de lo que pasó en el colegio y a veces, muchas veces ya está, pero como los padres como que volvían sobre eso, pero me parece como muy Sí, gráfico, y totalmente, es un tema que totalmente. impacta sobre nuestros equipos de trabajo, sobre nuestras formas de gestionar. Y el otro ejemplo que quería traer a colación, porque también me parece muy gráfico, es en el Ministerio de Justicia, bueno, hicimos una gestión ante Naciones Unidas por los temas de género y nos otorgaron un sello de calidad por el achicamiento de la brecha entre los hombres y las mujeres y diversidades. ¿Y qué pasó ahí? Y ahí esto me pareció, digo, creo que todo el parte del aprendizaje o gran parte tiene que ver con exactamente lo que planteabas. Nos pedían evidencias de las gestiones que habíamos hecho para el achicamiento de la brecha. ¿Y qué nos pasaba? Todo había sido por WhatsApp. O sea, las reuniones, la coordinación de las reuniones, las videollamadas, o sea, todo no, pero gran parte había sido por WhatsApp. Entonces no teníamos evidencia. Entonces, todo eso que habíamos hecho por WhatsApp no nos servía para decir, nosotros estamos trabajando en el achicamiento de la brecha. Así que a partir de eso, seguimos trabajando por WhatsApp, pero mandamos un mail. Reforzamos, bueno, estimados, tú. El mail sí aplica como Claro. evidencia de la política. Entonces digo, fue todo un aprendizaje porque a veces ahora tenemos que hacer doble, pero obviamente hay cosas que no reemplazan a la facilidad del WhatsApp, pero hay otras para las que no nos sirvió. Así que me parecía como muy No, no, muy ilustrativo bueno. del impacto, ¿no? Digo, porque parece Totalmente. algo ajeno, Sí, pero impacta en nuestra cotidianidad. No, ahí, totalmente. ahí quería Fíjense. agregar, Sí, María, dale. que en realidad lo que decía Lore con respecto a las escuelas, por ahí en los espacios de trabajo no pasa tanto así, no le terminan de dar institucionalidad al WhatsApp como decir, bueno, es el medio de comunicación de la escuela, por lo mismo, ¿no? Porque se suceden conflictos entre los chicos y entre los padres, porque los grupos están constituidos entre los padres y después eso se hace muy difícil gestionar, pero no los pueden obviar. Y entonces lo que hacen es el recurso de que solo sean emisores de información, ¿no? No dejan intervenir, pero siguen sin declararlo como un canal oficial. Está ahí. Ahora, es mucho más efectivo que el cuaderno de comunicaciones, que las reuniones, pero todavía no se puede con eso que, bueno, que irrumpe en términos de conflictos que no saben cómo procesar. Ahí Malena dice, en mi caso soy docente, decidí el año pasado tener grupo con las familias pero cerrado, es decir, que puede escribir solo yo, claro, lo que está diciendo Mercedes. Me pasa que intento usar el cuaderno de comunicados pero ya no se lee. Cuando las familias me mandan, por ejemplo, a las 11 de la noche, si no es importante, contesto al otro día. Tal cual, o sea, ¿por qué lo traemos? Porque fíjense que para los que trabajamos, las que Perdón, trabajamos en estos profe, temas, sí, dale, también me Euge. parece que hay, no, quizás no está institucionalizado, pero sí es una forma de reconocimiento de legitimarlo. En Cava está el BOTI, donde sacás turno para el hospital, para pagar la multa, onda. Está reconocido cuando desde la misma ciudad hay un WhatsApp específico para que vos hagas todos tus trámites de tu vida. Bueno, fíjense, a mí me parece alucinante, digo, hay gente que ha escrito algunos trabajos, pero yo no he encontrado ninguno bueno que me haya gustado tanto como para ponerlo como bibliografía, ¿no? Pero fíjense lo que están diciendo, digo, las cuatro, que hablaron o por el chat, que en realidad el WhatsApp entra por la ventana, porque la verdad es que nadie salió a decir, che, quiero tener para llevar, que yo no, entró por la ventana y entonces hay distintas formas de entenderlo, de darle institucionalidad, de reconocerlo. Y la verdad es que, ¿cómo decirlo? Empieza a pasar algo que es que tenemos una herramienta, pero que no es una herramienta que elegimos, sino que es una herramienta que se nos impuso, pero que es muy práctica, realmente, es muy práctica, que dependemos enormemente de ella y no hay demasiada regulación. Entonces, capaz que para armar una nota,
una solicitud de algo, tenés un decálogo de procedimientos que hacer, que qué plazos, que cómo tiene que ser, que tiene que manejarse de una manera, de otra, etcétera. Ahora, el WhatsApp no está regulado. Entonces, tanto en lo que decía Lorena como lo que decía Eugenia, hay distintas formas de entenderlo, por lo tanto, distintas formas de regularlo. Entonces, esto nos empieza a mostrar cómo ya la burocracia estatal tiene que tener la cabeza abierta en el sentido de que ya no podemos, como antes, decir, bueno, acá no entra tal cosa. No lo podemos hacer. Lo que acaba de decir Malena, 11 de la noche te escriben. ¿Qué haces con 11 de la noche te escriben? ¿Lo contestás? ¿No lo contestás? A mí una de las cosas que me encanta del WhatsApp es que vos escribís o grabás cuando querés y escuchás o lees cuando querés. O sea, no es invasivo como el teléfono. Digo, a mí por lo menos, no sé qué les pasa a ustedes, pero yo ya no hablo por teléfono. O sea, me resulta mucho más cómodo audiar o mandar mensajes que la llamada telefónica. La llamada telefónica me resulta invasiva. No me gusta que me llamen por teléfono y no me gusta llamar por teléfono. Prefiero ponerle el delay a la comunicación con la otra persona. Ahora, eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias en la manera en cómo nos manejamos con las otras personas y los otros y las otras, ¿no? La terrible dependencia que tenemos. A mí ahora, en las vacaciones de julio, se me cayó al inodoro el celular, en una estación de servicio. Quedó ahí abandonado. Claro, murió, obviamente. Perdí el WhatsApp de los últimos 4 años. Para mí fue una desgracia, por dos cosas, una laboral y una personal. ¿Por qué? Porque yo no sabía cómo se guardaba. Cuando WhatsApp te dice lo de la copia esa de seguridad, yo pensé que había un lugar en el mundo que era la copia de seguridad de todos los WhatsApp del mundo mundial. Bueno, eso no existe. Me explicaron mis hijos que en realidad, si no lo subís a Google, y tenés memoria, eso no lo tenía. Y perdí un montón de documentos, un montón de documentos, un montón de conversaciones, un montón de acuerdos que yo necesito o que tengo para que cuando alguna persona se olvida, yo digo, no, mirá, acá me lo dijiste, el 29 de no sé qué sé yo, me autorizaste tal cosa. Fíjate, digo, para mí realmente es un resguardo. Y después algo que a mí me duele terriblemente, que es que perdí el chat con mi vieja, que falleció el año pasado. Entonces, nada, pero después me di cuenta que tenía una locura. O sea, el último video, las últimas conversaciones, fotos, las tenía en el WhatsApp y las perdí. Y bueno, nada, digo, para que ustedes vean la terrible centralidad que tiene en nuestras vidas, que a veces no le damos importancia, ¿no? Digo, entonces de vuelta, las temporalidades, lo que usamos, lo que no usamos, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que ustedes ven acá? Estos son dos mensajes reales, dos mensajes mandados por mí, digo, para no escrachar a nadie, que en relación a los paros, ¿no? Así como nos pasa en la cátedra, esto que les decíamos, que les decías Mercedes, de, bueno, de tener actualizado el cronograma, hoy tienen el actualizado con el teórico dado vuelta, por ejemplo. Nosotras tenemos un grupo de todos, decimos, de todos los que vivimos y todas las que vivimos en el edificio de políticas sociales, ¿no? Digo, además de los docentes, de toda la otra gente que va y viene, los que estamos ahí de lunes a viernes, tenemos un grupo. Y somos 27 personas. En total somos 27 personas. Esto es de ayer. Este es el chat de ayer. ¿Cómo es la mecánica? Yo escribo, o sea, número 1 de la organización, secretaria de la organización, 26 personas que dependen de mí con distintas jerarquías. Yo escribo y digo esto, el jueves hay paro. Paso los flyers de ADULP y ATULP para que la gente lo vea. Una manito y 4 deditos. Un bracito y 4 deditos. Yo La primera vez que pasó esto, yo dije, enloquecieron. O sea, ¿cómo
no me van a contestar? O sea, no digo que sea que me hagan un mensaje gigante, pero ¿lo habrán leído? O sea, miro si lo leyeron, o si no, la otra cosa ridícula que pasa. Yo pongo algo y Mercedes y Sergio, que son las personas que gestionan conmigo, me dicen, genial, buenísimo, vamos. O sea, somos nosotros mismos que nos contestamos. Me voy a otro, me voy a otro. Entonces digo, no, bueno, capaz que es porque hace 2 horas que lo puse. No, 6 manitos. O sea, un corazoncito y 6 manitos. A ver, de 27 personas, de 26 personas, hay 22 personas que, o 21 personas, o 20 personas que consideran que no tienen que decir nada. Pero no estoy como como el caso de Malena o lo que contaba Mercedes, que es solo información, es un grupo para interactuar. Entonces, vamos a otro ejemplo. Sí, anda esto. Ustedes saben que la experiencia de la Justa funciona en la Secretaría de Políticas Sociales. Está cogestionado con otras con 2 facultades, veterinaria y trabajo social, pero funciona ahí. Suben el boletín de la Justa a ese grupo. Ni una manito. Esto hace 10 días. Ni una manito. IPA se te escapó, porque vos a veces solo IPA pone manito, corazoncito, cosita de ello. Nada, nada. Silencio de radio. Bien. Un mensaje de la administrativa nuestra diciendo que pueden enviar la factura a las personas contratadas, o sea, el sueldo, por decirlo de una manera, nos interesa. No todos están en la misma situación, claramente, pero no son 6. Vuelven a aparecer los 6, las 6, que son las que recurrentemente aparecen. Entonces, la pregunta que yo me hago como conductora de este espacio es, che, ¿lo tendrán silenciado? ¿No lo leerán? ¿Se enterarán? Digo, siempre está esta duda de si vos mirás leído, no leído, entregado, no entregado, si es verdad, la gente que no te pone, no te clava el visto. Bueno, te empieza a aparecer todas esas dudas. Pero acá tenemos 6. Hay 2 situaciones en las cuales el WhatsApp se movió. Una es esta, que lo puse todo para que ustedes lo vean, que se prendió fuego YPF a metros de la Secretaría. O sea, esto fue tiempo real, digo, no les puse el videíto porque era pesado y no podía salir, pero compañeras nuestras a las 16:47 mandan este video y ponen tremendo incendio ahora. Ahí el grupo arrancó bastante en velocidad, bastante en velocidad. Una primer compañera al toque apareció y dijo algo. Empezaron a preguntar en YPF, ¿pudieron averiguar algo? Uno sube la noticia, fíjense, en tiempo real, otra persona justo pasaba, entonces muestra dónde está el incendio, ponen un audio, es ITECO YPF, qué miedo, quedó Víctor, que es un compañero nuestro de la Guardia de Edilicia, ahí dicen andate también, ya se fue, ok, joya, YPF enfrente de la EUO, empieza en velocidad. Fíjense los horarios, 16:54, 16:56, 17:02. No estamos todos, pero si empiezan a ver quiénes son los que fuimos escribiendo, yo obviamente estoy en verde porque es el chat mío, el que les hice print para compartir con ustedes. Ahí aparece, bueno, ya todos afuera, qué locura, esperemos que se apague pronto, qué desastre, pongo yo 17:05, esperemos que se controle, saben que se incendió, zona de tanques, decía la nota, o sea, estábamos ahí en vivo y en directo, pero a la vez leyendo las redes y mirando la tele a ver qué es lo que se ponía. Alguien dice, sí, una planta que distribuye el crudo, aparece otro videíto que pone un compañero nuestro. Ponemos un mensaje a las 18:29 sin saber qué iba a pasar al otro día. Entonces yo pongo estemos atentos y atentas y ahí
el intendente pone que temprano, antes de salir, manda a ver cómo está la situación y el chat termina cuando Dani, que es el intendente nuestro, a las 7 de la mañana del otro día nos dice a todos y a todas que el incendio ya está controlado. Cosa que además ya sabían por las redes, ya sabían por todos lados. La otra forma que el chat se habilita o se activa es con los cumpleaños, que ahí sí aparece como esta cosa de que está lo social de alguna manera establecido, como muchas personas no tienen otro vínculo entre sí que no sea este chat, que todos y todas, al que sea una tortita, aunque sea un corazoncito, un abracito, un alguito, tenemos que mandar. Esta es una forma de comunicación. Es una forma de comunicación porque cada director o directora trabaja con su equipo de trabajo, pero es el único lugar donde estamos todos y todas. Entonces acá sí, digo, a partir de esta situación, es que quiero introducir la definición que tomamos de comunicación. Y vuelvo a tomar otro caso de la Secretaría, que es la justa, que lo venimos trabajando bastante, para que ustedes puedan ver cómo en un ejemplo, el chat de recién fue uno, y este es otro, que es esto del flyer de la justa, en la definición de comunicación que nosotros y nosotras tomamos, entendemos que es muy importante plantearse la comunicación como un proceso social también de co-construcción, como veíamos el otro día en relación a los recursos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso que no tiene solamente la lógica clásica del emisor y el receptor, sino que se consolida a partir de reconocer que en ese intercambio aparece algo. Entonces, nos podemos preguntar si sirven en la lógica de la comunicación los chats que solo emiten, ¿no? Digo, si solo información alcanza para hacer comunicación, no, no alcanza. La información es una parte central de la comunicación, pero no es la comunicación. Para que haya comunicación, según estas autoras como es Eugenia Etkin o Uranga, Washington Uranga, que es el referente que ella toma para definir comunicación, nos dice que para que haya comunicación tiene que haber primero una comprensión que es una práctica social. Entonces, en tanto práctica social, tiene que haber interacción. Y que hay, para que haya comunicación, tiene que haber una forma de alojar esa interacción. Entonces, ¿qué me gusta a mí de la justa en este sentido? Que ellos plantean que el vínculo central que tiene la comercializadora es entre usuarios o consumidores, consumidoras le dicen ellos, y productores y productoras. Ese vínculo es el vínculo que hay que trabajar todo el tiempo. Entonces, cuando ellos dicen, si nos organizamos, comemos carne, le están hablando a un otro o una otra en el cual todo el tiempo, por la estrategia de comunicación que tienen como equipo, están incorporándote. Vos sos parte de la justa porque consumís los productos de la justa. Entonces acá digo la primera definición que aparece para que ustedes la registren y la puedan ver con claridad. Ahora, esta autora también dice, bueno, ya sabemos lo que es la comunicación. Ahora, ¿qué son las estrategias de comunicación? ¿A qué le llamamos estrategias de comunicación? Y acá de vuelta aparece algo importante, que es entender que yo me tengo que preocupar, en principio, por tratar de pensar cómo mejoro, dicen ellas, la oportunidad que tengo de relacionarme con el otro o con la otra. Entonces acá, de vuelta, aparece con enorme centralidad cómo podemos hacer para poder pensar ese vínculo. De vuelta a la justa. Mirá lo que hicimos juntos este año. Juntos, juntas. Le faltó la inclusión en de género. Pero digo,
mirá lo que hicimos juntos, juntas. Está claro que si no hay consumidores, si no hay productores, no hay la justa. Por eso les vivimos diciendo a ustedes que nos interesa mucho dónde están, que nos hablen, que nos pregunten, que nos digan. Digo, también entendemos que hay espacios donde también está bueno escuchar, y que se supone que ahí hay un intercambio que aparece, desde esta perspectiva, ¿no? Pero digo, fíjense, mirá todo lo que hicimos. Y el otro flyer, con tu compra, ¿qué pasó? O sea, referenciarle a esa persona que no solamente tiene la lechuga agroecológica, sino que además está colaborando con un tipo de economía, con un tipo de escala, con una forma de comercialización de tramo corto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las estrategias de comunicación también están pensadas en relación a cómo quiero que se dé ese vínculo y cómo quiero o intento que ese vínculo se achique, ¿no? Esto es un poco la idea. ¿Qué es lo que queremos de vuelta, según esta autora? Instalar una conversación. ¿Por qué instalar una conversación? Porque sin conversación no hay comunicación, ¿no? Digo, las que saludan siempre son las mismas. Las que hablan siempre son las mismas, en general. ¿No? Digo, en este teórico. Y el teórico de la mañana, que siempre es más participativo y es más íntimo que el de la tarde, que se genera otro clima. Yo me siento como muy cerca de ustedes en los teóricos de la mañana. Ahora, eh, ¿cómo nos comunicamos? Cuando yo les digo, a ver, déjenme verlos un poquito, verles un poquito, o hablen por el chat. Digo, ¿por qué hago esto? Porque quiero ser respetuosa de la cámara apagada, para quienes tienen la cámara apagada, pero quiero también poder tener el registro que no estoy hablando sola, que ustedes están, que tiene sentido lo que estamos haciendo. Por eso a mí me gusta, siempre tengo la galería abierta, porque les voy mirando las caras, porque cuando les miro las caras, trato de entender si están acá o si están en otro lado, no están en nuestra aula, ¿no? Digo, entonces, bueno, a esto los autores y autoras denominan estrategias de comunicación. Otro ejemplo, en tiempo real, realísimo, o sea, y solamente porque, aunque es abierto, lo vemos nosotros al teórico y al YouTube. ¿Se acuerdan, para quienes lo escucharon, los podcasts que armamos son referenciando, presentando el tema de gestión y referenciándonos a este proyecto que estamos trabajando en tiempo real ahora, de la caja de alimentos, ¿no? La caja cooperativa de alimentos que trabajamos en el podcast. Ahora, ¿qué es esto que yo les puse acá? Esto es, en imágenes, no me gustaría decir disputa, pero ¿cómo decirlo? No me sale un término que no sea ese, pero digo, ¿qué quiero decir? Las conversaciones, pónganle, los intercambios de opiniones, pónganle, ¿de qué tiene que decir la caja? Estrategia de comunicación si las hay. O sea, momento donde te tenés que poner de acuerdo en qué logo lleva. ¿De dónde partimos? Partimos de los primeros dos que ustedes ven a la izquierda. Eso es lo que propuso la gente del Ministerio de Asuntos Agrarios. Ellos dijeron, bueno, va a ser una caja de alimentos no perecederos, ¿sí? No perecederos, 15 productos no perecederos, que vamos a comercializar a través de los gremios a bajo costo. Y nos mandan estas dos primeras. Tenía dos partes la caja, en una, Mercados Bonaerense y todos los 4 sellos de ellos, del ministerio, y abajo el resto. FECOFE, La Justa, PBA, que es de ellos también, y EPA, que es quienes arman la caja por primera vez en la provincia de Santa Fe. Para quienes no vieron, no leyeron, no escucharon el podcast, perdón. Primera cosa que nosotros vemos,
qué les llama la atención, les pregunto, de estas dos primeras que ustedes tienen a la izquierda de los dibujos que tiene la caja? A ver si alguien lo registra o coincidimos en lo que nos pasó a nosotras y a nosotros cuando la vimos. Pueden poner por el chat o levantar micrófono. Las dos primeras, las de la izquierda, las que están al lado de la gestión como espacio de producción social. ¿Qué ven? ¿Estás preguntando por los dibujitos del marco? Exactamente, estoy preguntando por los dibujitos del marco. Me parece que hace ilusión a una alimentación sana cuando sabemos que van a ser alimentos no perecederos que posiblemente sean súper procesados y llenos de conservantes. Exactamente, exactamente. Y ahí Nati también pone, son alimentos perecederos. Entonces, sí, o sea, de vuelta, la estrategia de comunicación, vos querés mostrar algo en relación a la caja, le pones todos perecederos. Cuando son no perecederos, no nos estamos entendiendo. La segunda cosa que a mí no me parecía, por eso armamos la propuesta de arriba a la derecha, Caja Cooperativa de Alimentos, con todos los loguitos abajo, más chiquitos, es que esto es así. Los alimentos los provee la Federación de Cooperativas, la FECOFE. Todos los alimentos los provee las cooperativas de FECOFE. La idea de la caja es de EPA, que es una organización de Santa Fe. El espacio donde van a venir todos los 15 productos en pallets gigantes y vamos a armar las 500 cajas es la secretaría. El equipo de trabajo que va a embalar todo es del ajuste y de la secretaría. Los sindicatos, el vínculo con los sindicatos los hicimos desde la universidad. ¿Qué pone la provincia? ¿Qué es la provincia? Entonces, 4 logos con alimentos perecederos y con una centralidad de una marca que no es la caja, nos pareció demasiado. Entonces armamos una con alimentos no perecederos, que es la que tienen a la izquierda en el medio arriba, y entendimos que como era un proceso de cogestión, teníamos que ir todos abajo con más o menos el mismo tamaño. Digo, aún entendiendo que la provincia pone 4 logos. O sea, ¿no? Digo, 4 logos, perfecto. Entonces dijimos, bueno, Provincia de Buenos Aires, Ministerio, PBA, más Mercados Bonaerenses, está buenísimo. ¿Qué nos devolvieron? Que no, eso no. Lo de abajo, nos devuelven lo de abajo de vuelta, le volvemos a decir que no, y la última versión, que esta es la que está hasta ahora, y no nos ponemos de acuerdo, es la que ustedes ven arriba a la izquierda. Mercados Bonaerenses barra Caja Cooperativa de Alimentos y todos los loguitos abajo, con los alimentos perecederos de vuelta. Bueno, esto es un proceso de negociación a partir de la comunicación en tiempo real. Esto está sucediendo, no es que estamos analizando lo que la política hizo hace meses, no, está sucediendo. Esto es el debate o la tensión que aparece cuando trabajamos en comunicación. Vamos entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión, alguna reflexión, digo, para poder pasar a el otro concepto? Abro un poquito, me miro las caras. Esperen que se me fue. ¿Cómo venimos? Bien, yo creo que igual, o sea, no estudio comunicación ni marketing ni nada de eso, pero está desde un lado el foco de qué quiero transmitir, qué quiero informar y cómo lo digo, o sea, cómo comunicarme, pero al mismo tiempo también tener en cuenta qué es lo que se recibe y cómo lo entiende la gente. O sea, entiendo más allá de que no haya tomate de fruta, igual aunque no existe hoy en día un tomate natural. eh, la gente, vos pensás en comida y la foto que ven, o lo mismo que cuando uno piensa en una casa es palito, palito, triángulo. eh, Quizás así lo que se busca es que los futuros usuarios de esto lo acepten más allá de lo que yo lo quiero transmitir.
Bien, Está es también una eso. posibilidad, es una posibilidad. A nosotros lo que nos impacta mucho es esta cuestión de vamos primero con centralidad, cuando tenemos una, ¿cómo decirlo? Cuando por supuesto que esté la provincia es muy importante, pero digo, no estaríamos entendiendo de la misma manera la idea de la cogestión, ¿no? Digo, entonces, una cosa es que vos digas, bueno, no, mira, sí, por una cuestión de que el consumidor está acostumbrado a la marca de mercados bonaerenses. Entonces, Profe, digo, no es por ahí que viene la cosa, pero sí, por supuesto, que en relación a lo que decís, Eugenia, es una posibilidad. Ahí alguien más quería hablar y ahí leemos el chat. me hice acordar a la propaganda, no sé si de la Campañola o Arcor, que dice, procesamos frutas naturales para que vos las comas en el momento y sabemos que no es así. Claro, tal cual. Bueno, hay mucho también, como decía Eugenia, digo, nosotros no tenemos esa expertise de la comunicación, pero sí nos podemos posicionar como consumidores y consumidoras y entender, bueno, lo trabajamos el año pasado mucho, todo lo de los hexágonos, por ejemplo, ¿no? De lo que tienen las cosas, ultraprocesadas, es una estrategia de comunicación fuertísima y que se rechazó enormemente y se trató de demorar todo lo que se pudo por lo que genera en los consumidores y consumidoras que vas a agarrar una galletita, ves toda esa bestialidad de hexágono y decís, no, mejor no la agarro, o la agarrás y la comes y te vas atragantando todo el tiempo, ¿no? Digo, también eso sucede. Ahí Julia decía, el día que fuimos al polo industrial de la unidad 1 por el Cunita, preguntamos por qué no aparecía quiénes hacían todo el proceso y solo aparece Cunita bonaerense. Ahí Lore seguramente tiene algo para decir. Pero Sí, no yo, está, ahí termino el chat, Lore, ah, y das perdón. vos. Pero no está realizado por personas privadas de su libertad, etcétera. Y nos respondieron que antes estaba, pero a veces genera rechazo en los usuarios, entonces aparece en alguno de los folletos internos, pero en las cajas, no en las cajas que se distribuyen. Entiendo que en ese ida y vuelta, hoy lo que necesita la gestión de provincia es aparecer, que la gente llegue el mensaje directo, que la provincia es quien está. Sí, coincido, eso es lo que están Sí, buscando, ¿no? sí, está buenísimo lo que plantea Julia. Digo, yo, María, cuando te escuchaba con las cajas de la justa, digo, pasó algo muy parecido con el Cunita, porque intervienen varios ministerios. De hecho, justicia es gran parte, o sea, es como la unidad ejecutora, podríamos decir, del Cunita, y sin embargo, digo, no se ve que es justicia, justamente porque lo hacen personas que están privadas de su libertad. Y esto que no quede grabado, corten el digo, los aplausos y todo eso en general se los lleva el Ministerio de Salud, ¿no? Digo, también hay disputas como para mirar la gestión no en clave de neutralidad, bueno, somos todos la provincia, o, sino que digo, bueno, también están estos tironeos de decir, bueno, acá hay un montón de presupuesto asignado y de gente trabajando. Y con respecto a lo de los, bueno, vos misma, Julia, lo contestás, ¿no? Pero es un tema muy sensible el hecho de que aparezcan o no las cuestiones cuando son hechas por las personas que están privadas de su libertad. Lo mismo ocurre con una marca de ropa, una marca textil. ¿Por qué? Porque por un lado, la opinión pública dice, bueno, que las personas, que los presos, como se le dice, que los presos y las presas trabajen, no sé cuánto, no sé qué. Entonces vos en las redes del ministerio comunicás, bueno, sí, las personas privadas de su libertad están trabajando como cualquier persona porque tienen los mismos derechos, bla, 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 y te matan porque en el fondo parece que quieren que estén picando piedra en el costado de la autopista y entonces ahí lo que sale es, no, pero al final estás adentro y tenés más derechos que todas las personas que están afuera, que no tienen trabajo, ¿por qué no les dan trabajo a las personas que están... que no cometieron ningún delito? Entonces es un tema muy, muy, muy sensible y que también se va como, bueno, tratando de equilibrar y en este contexto nacional decir, bueno, somos la provincia, no es poco. Pero sí, son todas disputas, que bueno, vuelvo a usar la palabra María, como vos decías al principio que no querías usar, pero digo, no terminan no dejan, perdón, de ser disputas. Totalmente. Eh, por eso es un recurso crítico, por eso es un recurso crítico. No queremos sacarle el trabajo, ni mucho menos a los compañeros y compañeras comunicadores, sino que ustedes como gestores y gestoras puedan ver con total claridad
que cuando estamos hablando de política pública es muy importante entender qué es la comunicación y es muy importante poder llevar adelante estrategias de comunicación que nos permitan llegar a quienes queremos llegar, ¿no? Digo, eso es un poco la idea. María, y agrego otra Sí. cosa que me parece que, digo, también es como muy importante. ¿A dónde se forman esos comunicadores, digo, ¿no? Y comunicadoras que después van a trabajar en las marcas? En general, las aulas, las carreras lo forman para trabajar en lo privado. Entonces digo, acá también vuelve a meterse lo público en cómo lo pensamos gráficamente. No digo un debate que es para otro momento, pero también tiene que ver con esto. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces esos dos conceptos centralmente para que se pueda entender la comunicación como recurso crítico. Vamos entonces ahora a pasar a este segundo recurso crítico y acá vamos a trabajar eh, también sobre dos equipos de la Secretaría, en este caso el equipo de la Justa y el equipo de la Unidad de Producción de Información, donde Mercedes y Camila son parte y lo integran. ¿Qué aparece acá? Digo, primero, entender tres conceptos centrales que ustedes, el primero lo ven toda la carrera, el segundo también lo ven, tal vez de maneras distintas o desde perspectivas diferentes, y el tercero es el que nosotras queremos instalar fuertemente. Sí, ¿qué es la sistematización, el análisis y la producción de información? Necesitas estas tres dimensiones para que podamos hablar de gestión de información. O sea, cuando estamos diciendo la gestión de la información es un recurso crítico, estamos diciendo es muy importante que la política pública se sistematice, es muy importante que la política pública se analice y es muy importante que la política pública sea capaz de producir información. Es la base de todo, la base de todo. Y cuando empezamos a hablar, digo, y la traigo a Malena de vuelta porque me interpela mucho esto de un mensaje a las 11 de la noche, ¿qué haces con un mensaje a las 11 de la noche? Es que el Estado, que la universidad, tiene esta cosa de costarle la producción de información en tiempo real. O sea, tenemos un montón de información en tiempo real en las áreas económicas, en las áreas de producción, en las áreas de sistematización de datos personales. Ahora, no tenemos producción de información en tiempo real que permita entender qué hacemos con un WhatsApp a las 11 de la noche. Nos falta la reflexión sobre la acción enormemente, pero enormemente. Y la velocidad con la que va la cosa cada vez nos deja más afuera a los que trabajamos en gestión. Digo, para poner un ejemplo, solo nombrarlo. Ustedes saben que ya hay empresas que están haciendo desarrollos de inteligencia artificial, que están haciendo estudios de qué pasa si vos le das un salario universal a la gente que se va a quedar sin trabajo por la inteligencia artificial. Las propias empresas están viendo el impacto en la vida cotidiana, en la subjetividad de la gente, diciéndole, bueno, yo te doy $1000 por mes porque tu trabajo no lo voy a necesitar más porque lo va a reemplazar una IA de algún punto. ¿Por qué traigo esto? Porque estamos lentos, estamos lentas a poder entender qué es lo que está pasando en las organizaciones. Por supuesto, esto no es de la misma manera para todos y todas, pero está cambiando y está cambiando a una velocidad que es, pero enormemente más rápido de lo que sucedía hace 20 años. O sea, ustedes se dan cuenta con la velocidad que va avanzando el cambio en la tecnología. Hay cuestiones que no van a cambiar del día de la noche a la mañana. El cuidado, por ejemplo, de las personas se va a seguir necesitando, ¿no? Digo, hay un montón de cosas que no se van a reemplazar, pero tenemos que poder entender
qué es lo que está pasando para poder sistematizar, analizar y producir información. Es muy importante para la gestión eso. Entonces, acá, ¿qué les cargué? Una respuesta de Mercedes, que la escracho porque, digo, recorté un poquito. ¿Por qué? Porque yo me junto con la directora que tiene a cargo la experiencia de la justa y me dice, estamos muy preocupados porque las ventas bajaron, porque tenemos menos consumidores. Entonces tenemos que ver qué estrategia llevamos adelante para que los consumidores crezcan. Entonces le digo a IPA, armen con el equipo un informe para el jueves, o sea, para mañana, de vuelta en tiempo real, porque el viernes hay una reunión con todos los referentes y referentas de los nodos, de los 15 nodos que tiene la justa en la periferia del Gran La Plata. ¿Qué me dice Mercedes? No veo tal cosa, porque los datos muestran otra cuestión. Nos falta la última ronda porque todavía no estaba cargada, pero no es que viene cuando vos digo, la preocupación de ellos, vienen bajando. ¿Cómo te da el gráfico? ¿Te da así? O sea, es un gráfico que está alto y viene bajo. No te da esto. Entonces, fíjense cómo en este caso, Mercedes en 1,5 segundos me bajó de un plumazo. Ese problema que ven no es tal. O sea, puede ser que en la última ronda haya bajado, pero eso no es viene bajando. ¿Se entiende? Digo, o soy clara, digo, son cosas distintas. El viene bajando a viene oscilando. Es diferente. Ahora, ¿qué es lo segundo que dijimos? Bueno, metámonos a ver qué pasó. Veámonos, a ver, veamos qué consumidores, veamos qué productos, veamos qué es lo que sucede para poder tener información, no percepciones. Las percepciones son muy importantes, pero la información es el dato duro. El dato duro no te aparece si no lo sistematizas. ¿Cuál era el problema de esto? Que tienen que tener el Excel actualizado. Mercedes y el equipo pueden trabajar siempre y cuando ese drive esté actualizado. ¿Qué pasa? No se actualiza. ¿Por qué no se actualiza? Porque están hasta las manos con otras cosas. La información, la sistematización pasa a un segundo plano, por decirlo de alguna manera, cuando en realidad debería ser una de las prioridades porque es lo que te permite de vuelta mantener ese flujo de comunicación con los consumidores, en este caso a partir del análisis de los procesos de compra. Entonces, acá es donde aparece lo conceptual de vuelta. ¿Qué es? Profe, igual quiero decir algo Dale, respecto a eso, informes de información y comunicación. dale. También creo, o sea, la información es, como dijeron hoy, hoy es un bien vendible. Sí, Entonces, totalmente. yo puedo tener un montón de datos, que una cosa es cómo los analizo yo y después cómo decido comunicarlos. Me pasó justo el otro día, me pidieron un informe sobre la entrada de anteojos y específicamente del mercado asiático. O sea, ya había un estigma impresionante porque no analizamos los anteojos que entraron de Europa. Entonces, era mi misión es hacer que mi área de trabajo siga funcionando. Tengo que vender que trabajamos. Perfecto. Esa es mi misión. Entonces yo no puedo decir, analizamos a 10 importadores. Y no es que estoy mintiendo, pero sí de alguna forma estoy dibujando cómo vendo esa información, en qué gráficos elijo poner en un Totalmente. informe para que tengan impacto visual, porque el subsecretario no se va a poner a leer todo, sino que, entonces yo digo, no es lo mismo decir, 9 importadores pasó esto, que el 75% de los importadores, 9 es un número completamente chiquitito. En cambio, poner en un gráfico 75% y que haya una columna súper más grande, el subsecretario se quedó contento. Entonces, Bueno, hay ahí ahí tipo un con, juego por vendible eso, de marketing. ahí esto que dice Eugenia es súper interesante. Ahora se fue Mercedes, pues si no ya estaríamos tentadas las dos, porque nos pasó hace unos años en la facultad nuestra, que presentamos un análisis de los modos de intervención de trabajadores y trabajadoras sociales y lo habíamos hecho sobre 8 personas.
Entonces nos mataron porque usamos porcentajes, entonces nos explicaron que el porcentaje se usa después de los 100, cosa que por supuesto ya sabíamos, pero en la lógica de lo que dice Eugenia, bueno, entendíamos que era interesante poder mostrar en porcentajes que todo el mundo entiende rápidamente lo que había pasado en esas entrevistas, ¿no? Entonces el 80% de 9 personas parecía ser que no era científicamente demasiado bueno. Ahora, sí coincido con Eugenia, que es otro nivel lo que ella está planteando, que es cómo vos después que tenés el dato, la información y que produjiste conocimiento, lo mostrás. Entonces yo siempre digo lo mismo porque me pasa esto todo el tiempo con los planes estratégicos. La gente se pone muy nerviosa cuando empezás a trabajar en proceso de planificación estratégica porque tiene miedo que se filtre, entonces siempre te dibujan. Y cuando vos decís, mira, si lo dibujás no me sirve porque yo necesito saber qué problemas tenés realmente para poder acompañarte, para poder ayudarte. Si vos me estás careteando a mí, no es posible. Entonces ahí lo que nosotras decimos siempre es, una cosa es entender el trabajo con todos los criterios para que tengas realmente la información posta y otra cosa es qué decidís comunicar de eso. O sea, son dos cosas distintas. El proceso de, valga la redundancia, de procesamiento de información y a dónde vos llegás que el producto comunicacional, ¿no? En planificación, en gestión, en lo que fuera. O sea, si yo les digo, nosotros sacamos los puntos flacos que tenemos, bueno, después ponerlos en la web y es un problema. Me pasó anoche leyendo unos artículos de personas que están haciendo el postdoctorado en nuestra facultad. Me pidieron que hoy entre la 1 y las 3:30 vamos a estar en una mesa con Ana Arias comentando esos trabajos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Uno de los trabajos de una postdoctoranda lo está haciendo sobre la escuela de oficios. ¿Se imaginan? O sea, es ahí, nuestro. ¿Qué pasa? Ella está analizando en su tesis de postdoctorado los datos nuestros que están disponibles en la página que actualizamos hasta el 2017. Entonces ella está analizando una escuela de oficios que ya no existe. Entonces, a mí me cuesta un montón, porque es la segunda vez que voy a comentar este trabajo, me cuesta un montón decirle, está buenísimo, pero ¿por qué no tomás la actualidad? Porque a mí me sirve mucho más que analices la actualidad. Ahora, ¿qué pasa con la actualidad? Nosotros no tenemos los datos subidos a la página, cuando en realidad los datos de la Escuela de Oficios hoy tienen una sistematicidad tal que están con capacidad de sacar informes con reportes semanales. O sea, imagínense que lo tenemos al día, absolutamente. Entonces, bueno, nada, esto, hasta dónde una blanquea la información y hasta dónde no o cómo la querés mostrar. Entonces, acá es donde aparece esta trilogía de conceptos que es un poco lo que de vuelta, digo, así como dijimos en lo que es lo comunicacional, nos interesa que ustedes registren lo que es la definición de comunicación y lo que es la definición de estrategias de comunicación y puedan ubicar cuándo estamos ante una estrategia de comunicación y por qué son recursos críticos, nos interesa que ustedes registren algunos conceptos en relación a esto. Los primeros 3 conceptos, estos que tienen acá, la diferencia entre dato, información y conocimiento, ¿no? Entonces, acá retomo lo de Eugenia. El dato es, entraron 14 anteojos, o sea, y entrar, ese es el dato, ahí no hay tu tía, o sea, no puedes hacer nada. Ahora, cuando vos relacionás datos y los interpretás, ahí es lo que dice Eugenia. Bueno, ya hay un alguien que está analizando, que tiene una intencionalidad, que tiene una particularidad, que tiene un montón de cosas, entonces aparece la información. ¿Cuándo se produce el conocimiento? Cuando tengo una cualidad de la información que me permite prever y planificar. Muy importante. Ayer cuando Lore dijo en el grupo de mujeres gestoras de la GIDEP, tenemos 52 personas, de 52.000 personas privadas de libertad en este momento, yo dije, qué loco, eran 44.000. ¿Y cuál era? ¿Cuándo eran 44.000? En el 2020. Yo tenía el dato porque estaba trabajando con Lore en ese momento. O sea que en estos 4 años
la cantidad de población subió. Y recuerdo, y lo digo porque, bueno, nada, digo, es una cosa pública, o sea, es una información que rápidamente se puede ubicar. Me impactó muchísimo la primera vez que lo escuché a Julio Alac, actual intendente, ex ministro de Justicia, decir: es muy interesante ver, o es muy loco ver, que vamos a hacer la gestión que más metros cuadrados de unidades penitenciarias alcaidías ha construido, porque tenemos un montón de personas que están en condiciones de hacinamiento enormes. Sin embargo, ya sabemos que nos vamos a ir con los niveles de hacinamiento más altos de cuando entramos, por la velocidad en la cual las personas entran, que por supuesto no depende del Ministerio de Justicia, sino que depende de la vida misma y del Poder Judicial. Por eso ahí, María, digo, cuando también volvemos a lo mismo, la opinión pública, una parte dice, solo hacen cárceles, y cuando vos ves que cómo viven las personas que están privadas de su libertad o cómo vivían, digo, se hicieron 50, se hicieron más cárceles, y lo digo como algo positivo absolutamente, obviamente que a todos nos gustaría que no estén las personas privadas de su libertad, digo, pero bueno, también es una triste realidad. Vos entendés la política mirando que esas personas viven en condiciones, en muchísimos casos, inhumanos. Entonces, también acá digo, en esto de el dato, la información y el conocimiento, cuando vos tenés el dato decís, hay que construir cárceles, le guste a quien, o sea, digo, suena fuerte, pero digo, ¿por qué estas personas no pueden vivir en las condiciones en las que viven? ¿Por qué? Porque tenés el dato y porque ves estos números escalofriantes que decía María, y que si se siguen deteniendo a las personas, sobre todo en gobierno, como tenemos hoy a nivel nacional, no hay manera de que las estadísticas ayuden, y vas a volver a tener el problema de sobrepoblación. Digo, entonces acá también digo, bueno, ¿cómo se juega la definición de la política cuando vos tenés el dato? Que es lo que decía María recién, que cuando recién asumió LAC ya sabía que por más que se hagan más cárceles, que a lo largo de 200 años, digo, lo digo como un buen indicador de gestión pública, eh, iba a volver a pasar esto, ¿no? Digo, porque hay un montón, son multi dimensiones las que afectan en la cantidad de personas que están detenidas, y no solo el número de plazas que tengas, sino la política represiva que tenés con respecto a la criminalización de la protesta, ¿no? Totalmente. Entonces, como una definición que de alguna manera sintetiza esto que estamos hablando, bueno, nosotras entendemos que gestionar la información es pero un recurso cada vez más importante, crítico y cada vez más importante, que nos permita, por lo menos a quienes nos interesa, porque en la lógica de lo que venimos hablando, digo, no a todo el mundo le interesa tener información que sea confiable, que sea verídica, que sea validada, etcétera, etcétera, pero entendemos que si no somos capaces de generar estas informaciones, la verdad que la calidad de la política pública baja enormemente. Hablamos siempre de lo mismo. Tenemos más gobernabilidad, menos gobernabilidad en las organizaciones. No es lo mismo pertenecer a un equipo de trabajo que conducir una organización. No es lo mismo ser administrativo o administrativa que director directora. Ahora, en cualquiera de los casos, el lugar que nos toque, tener claridad que la gestión de la información es algo que realmente hace la diferencia en cómo gestionamos. Entonces acá, para ir cerrando ya estos dos temas, tienen la definición de sistema de información, que acá digo, para que sea un sistema de información, tiene que tener estas características, o sea, es un sistema porque tiene elementos que están interrelacionados. ¿Y cuál es el proceso mínimo de un sistema de información? Un proceso que tenga modo de capturar los datos, como dicen ahí, un modo de procesar los datos y un modo de distribuir datos. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Entonces yo acá lo que pongo es una captura de pantalla de uno de los informes que hicieron desde la unidad de información, donde están IPA, Mercedes y Camila, que es justamente el informe de funcionamiento de la comercializadora. Hicieron un informe con 4 apartados, y acá un poco lo que decía Eugenia recién.
Mercedes y el equipo elige dividir ese informe en 4 apartados y explica qué es lo que va a mostrar. En el primer apartado muestra descripción y análisis de las ventas y toma un trimestre y explica las variables seleccionadas por la unidad. Hace un repaso de bultos y ubica algunos de los rubros particulares. En un segundo apartado se compara las variaciones del año 2023 de las 18 rondas. En el tercero, visualiza gráficos, como dice ahí, la evaluación de algunas variables como bolsones, bultos, familias alcanzadas, y en el punto 4, reflexiones finales. Acá vuelvo a lo que decía Eugenia. Este informe, nosotros trabajamos mucho sobre las estructuras de los informes, porque como decía hoy Eugenia, nadie lee, ningún funcionario o funcionaria lee informes largos. Siempre nosotras tratamos de que haya un resumen ejecutivo que permita al funcionario o funcionaria entender en una carilla qué es lo que viene para adelante. O sea, la universidad es especialista en armar informes largos que nadie lee. Y eso es malísimo. O sea, necesitamos que ustedes, trabajadores y trabajadoras sociales, puedan leer en clave de comunicación y en clave de producción de información cómo hacemos para generar informes que permitan a las personas elegir qué quieren leer. ¿Qué digo con esto? Si ustedes me mandan un informe de 50 carillas, yo no sé si lo voy a leer. Ahora, si ustedes me mandan un informe de 50 carillas con un resumen ejecutivo de 2 carillas, las 2 carillas yo se las leo. Ahora, ¿cómo se arman los informes ejecutivos? Hay que entrenar para armar el informe ejecutivo. Esa fue una de las razones por las cuales fuimos tan estrictas con el tema del parcial, porque queremos que ustedes sean capaces de escribir en una limitación de hojas que se les imponga desde afuera. En este caso es el entrenamiento que nos puede dar el parcial, más allá de los quilombos de las consignas y etcétera. Pero en términos de la duración, o sea, no siempre tenés la posibilidad de escribir en 100 páginas. Digo, como yo digo siempre, con el diario del lunes me di cuenta que haber escrito una tesis de doctorado de 450 páginas fue una pelotudez. O sea, hoy lo puedo decir, porque nadie lee 450 páginas, muy poca gente, porque acá hay gente que sí la leyó, las 450 páginas. Entonces digo, para ser también fiel a lo que sucede, pero no tiene sentido, no tiene sentido. Bien, entonces en esta lógica es que vamos a ver, para cerrar, esquemáticamente, lo que es el sistema de información de la justa. ¿Por qué? Porque el sistema de información de la justa, como concepto, un sistema de información, es esto que ustedes ven acá a la izquierda. Tiene que tener algunas características. Entre las características tiene que tener datos, tiene que tener equipamiento y software, no importa si tenemos un desarrollo propio o si tenemos el Excel, digo, es lo mismo en qué sentido, que lo importante es que los datos que estén sistematizados, sin datos no hay nada, y que haya procedimientos para poder armarlos. Entonces, ¿qué es lo que busca un sistema de información? Lo que ustedes tienen ahí abajo: recolectar, transferir, asegurar, administrar datos, información y conocimiento desde el lugar que se genera hasta el lugar donde se va a usar. Implica el desarrollo de competencias necesarias al interior de las organizaciones para compartirlo, utilizarlo, valorarlo y asimilarlo. Nosotros y nosotras hace 14 años que venimos trabajando juntos y juntas, pero la unidad de información tiene 2 años nada más. 2 años. No teníamos unidad de información antes. Ahora, ¿cuál es nuestro gran problema? La captura de datos. ¿Por qué? Porque sigue pasando que tenemos dificultades en que se carguen los datos y que se carguen con algunos criterios específicos que están con procedimientos, explicaciones, WhatsApp, mail, paloma mensajera, etcétera, etcétera. Sin embargo, siguen teniendo dificultades. ¿Qué es el sistema de información de la justa? Bueno, es la página
la página donde se hacen los pedidos, donde cada una elige el nodo donde va a retirar, los productos que va a comprar, la plata que sale. Es el Excel o los Excel donde tienen el stock, donde tienen las compras, donde tienen los usuarios, donde tienen las cantidades, etcétera, etcétera. Es la información de las quintas que van produciendo productores y productoras, es el trabajo del equipo de la justa en el taller, en el galpón de acopio, y son los nodos que ustedes tienen ahí marcaditos en ese mapa. Entonces, como hacemos siempre, digo, como una idea de síntesis, una idea bueno, de qué estuvimos trabajando hoy, armé esto, me parece un trabalenguas, digo, pero paso a leérselos. Sin comunicación no hay equipos. Sin comunicación no hay organización. Sin dato no hay información. Sin información no hay conocimiento. Pero el conocimiento surge porque hay análisis y el análisis es posible porque hay sistematización. Resumiendo, sin comunicación y sin información no hay gestión. Eso es lo que para nosotras es la comunicación y la gestión de la información. Bien, ahora sí, somos 41, vamos a poner, esperen que los cambio de vista incluyendo las pantallas. Ahí estamos, para ver a todos y a todas. Bueno, espero que haya sido claro, que hayan podido visualizar los conceptos centrales que queremos trabajar con ustedes. Tema parcial, antes que se vayan, muy rápidamente. Es muy importante que ustedes lleguen con todos los textos leídos para la clase de repaso. ¿Por qué es muy importante? Porque vamos a trabajar con algunas preguntas acerca de qué, qué ya han incorporado y qué no han incorporado de los conceptos de la materia. Por supuesto que no va a ser evaluativa, sino que tiene que ver con que ustedes puedan tener claridad en qué cosas ya tienen incorporadas y qué cosas falta incorporar. La clase de repaso la vamos a armar de esa manera, a partir de algún registro de esta cuestión. Digo, el registro sobre ustedes de lo que conocen de los conceptos que hemos trabajado en el módulo de planificación y en el módulo de gestión. El parcial. El parcial necesitamos por lo menos tener algún registro de ustedes abierto de qué creen, qué tipo de parcial o qué tipo de dinámica entienden que tiene que tener el parcial para que les resulte de mayor provecho para ustedes en relación a el tránsito de esta materia. Queremos saber opiniones de ustedes por el chat o por el micrófono, cortitas, digo, si quieren por el chat está bueno porque nos queda registrado. ¿De qué características tiene que tener el parcial? ¿Se imaginan algo más conceptual, algo más de ejercicio práctico, de búsqueda? Digo, nosotras ya tenemos una propuesta, pero queremos tratar de escucharles a ustedes antes y también en función de lo que pasó en el parcial anterior. Bueno, ¿qué cosas les parece que tenemos que tener en cuenta? Bermúdez, ¿sos Bermúdez o Mercedes Iparraguirre? No, soy yo, pero se me cortó la luz y tuve que quitarlo rápido. No, Y no sé por qué sigo apareciendo como Mercedes Parraguirre. Nunca lo entendí. tranqui, era un chascarrillo nada más. Bueno, Hablando de recursos críticos, la tecnología y la comunicación. tal cual. Casa de Herrero. El momento para decir lo que quieran decir, digo, si alguien quiere decir algo. Ahí Vanessa, no, está bien, era yo misma que tenía una manito arriba de... A nosotras nos gusta mucho pensar que los parciales domiciliarios sirvan para que ustedes ejerciten la cuestión de, ahí va Julia por el chat, ahí miramos el chat, esto de ejercitar la escritura
en la lógica de no escolarizada, de tal cosa es tal cosa, el concepto tal, sino que apliquen los conceptos a los casos reales. Ahí Julia dice, justamente en este sentido, a mí lo que me pasa es que cuando hay que escribir con ejemplos o de situaciones reales, en este contexto me costó muchísimo pensar en el ahora, adorni, falta de información o anclarme en la gestión anterior, etcétera, etcétera. Malena dice, me pasó lo mismo. Bueno, esto para nosotros es una debilidad, pero siempre un intercambio entre lo conceptual académico con ejemplos y situaciones concretas es más enriquecedor. Y ahí Ale dice, coincido, supongo que con lo primero de Julia y de Malena. La A mí, escritura perdón, es, me pasó que sí, siendo estudiantes obviamente me parece que sería mucho más fácil un parcial desde lo conceptual, como, bueno, defina tal cosa, pero no sé si fue a principio de año que marcaron, como, no, antes a saber de qué estadísticas sacaron, que cuando nos recibíamos no teníamos las herramientas para enfrentarnos al trabajo real, por decirlo de alguna forma. sí, sí, Y sí, eso es algo lo que a mí me da pánico, eh, y que estando todos tan cerca de la meta, es como, me parece que es una preocupación bastante más notable o real o sentida ahora que en primer año, de voy a poder manejar esta situación, por lo cual creo que para nuestro futuro es, o pensarlo esto en una situación que pueda ser real, no siempre desde lo teórico que queda como muy lejano. bien, bien. Eso en realidad, viste, que nosotros somos muy prusianas con el tema de las estadísticas, entonces eso lo sacamos del análisis de las evaluaciones que hacen los estudiantes de años anteriores. Perdón, Este, pero justo hoy dijiste, en mi trabajo se ve que han elegido que se ve que sé vender los números, porque ahora soy la encargada de mostrar qué datos elegimos vender, eh, pero en esto de me gusta escribir un montón, la orden de esta semana fue informe ejecutivo. claro, No tengo ni idea cómo se hace un informe ejecutivo, o sea, estoy mintiendo. bien, Entonces, a bien. mí sí me gustaría más. Quiero hacer un informe ejecutivo y ya saber mínimo cómo es de base. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, la idea de, lo digo así como muy aprovecho, retomo el parcial y le contesto a Euge su preocupación. Estamos acostumbrados y acostumbradas a no darle importancia a la extensión de nuestros trabajos. Entonces, muchas veces empezamos a escribir y tratamos de organizar las ideas y etcétera, etcétera. A veces nos queda en tantas páginas, en tantas otras, etcétera, etcétera. Es un entrenamiento que se va aprendiendo ser capaz de escribir en las páginas que te dan. A veces por poco y a veces por mucho. Por ejemplo, en una ponencia podés tener hasta 500 palabras, 1000 palabras, 2000 palabras. A mí me ha pasado muchísimas veces de tener que empezar a jugar con el contar caracteres, contar palabras, como una de las herramientas del Word, y sacar frases que odio sacar porque me parecen súper interesantes porque me paso de las palabras, digo. Entonces yo trabajo todo el tiempo con el contador de palabras para acostumbrarme a esto. ¿Qué es un informe ejecutivo? Es una síntesis de lo que vos querés decir. Entonces, el informe ejecutivo es muy difícil de hacer, o sea, te lleva años y años y años, porque es como masticar, procesar algo y poder ponerlo poniéndose en la cabeza del otro o de la otra. En mi caso personal, y con esto con IPA siempre no nos peleamos, pero charlamos acaloradamente, yo nunca armo informes ejecutivos que tengan más de dos carillas. Dos carillas. Trato de que sea en una. Entonces decís, no, pero yo no puedo. Todo se puede, todo se puede. O sea, pero ¿qué te lleva a un procesamiento que todo el tiempo tenés que trabajar con vos misma cómo haces para poder explicar algo que es larguísimo en poco tiempo? Me pasó el domingo, estuve desde las 7 de la tarde a las 11 de la noche armando dos carillas. Y usted dirá, pero esta tipa está loca. No, ¿por qué? Porque no la podía meter toda la información, entonces empecé a armar cuadros, porque obviamente lo visual es mucho más sencillo. Usar los puntitos,
priorizar la información, a qué le pones negrita, a qué no le pones negrita, cuándo subrayás, qué letra usás, cómo pones los cuadros, si pones o no porcentajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digo, si después, nada, podemos circular, pero lo que terminó pasando es que en esas dos carillas estaba todo en 4 puntos lo importante que yo quería decir. Y en realidad es un proceso de trabajo, que es el de la ropa de trabajo, que lleva 5 meses, que estamos involucrados un montón de personas, y yo en cuatro puntos lo pude poner. Entonces, eso después, si querés, Euge, te mando. em, a ver, para Cami, te mando un informe y subilo acá, por favor. Esperen que lo hacemos en tiempo real, banquen un cacho. Dale, Gracias. estoy abriendo el WhatsApp web yo. Yo agrego a esto que mientras María busca el archivo, digo que por ahí cuando todavía no arrancamos a trabajar o no formamos parte de equipos de trabajo, parece una cuestión lejana, lo de la síntesis y la capacidad de poder decir en muy pocas palabras la idea o reconstruir todo el proceso de trabajo. Pero es algo que nos pasa y muchas padecemos todo el tiempo, aún trabajando hace muchos años en la gestión pública porque los lugares donde nos formamos somos largueros, como nos decimos siempre nosotras, las de humanidades, bueno, de trabajo social, no, y se los pasamos a las compañeras de que estudiaron periodismo, pero digo, no siempre tenemos en los equipos a alguien que filtre y nos achique y nos acomode. Entonces digo, es un ejercicio que muchísimas veces tenemos que hacer nosotras mismas. Entonces, bueno, también la invitación y siempre insistiendo en que esta materia busca ser una caja de herramientas, digo, con los exámenes de este tipo, con las evaluaciones, apuntamos a esto, aunque estés, digo, más allá de la dificultad que tengan que sortear, digo, pero que sea algo que lo favorezca o salgan fortalecidas de la cursada de la materia, ¿no? ¿Pudiste, Camino? Ahí se está congelando, Cami, me parece. ¿Lo pudiste bajar, Cami? A ver, Cami, no escucha, ¿no? Ah, se le tildó la máquina. Bueno, si me esperan, espérenme un segundo. Esperen, banquen un cacho. Tiempo real. Esperen un segundo. Porque ahí podemos ver. No, jodeme, se me tildó a mí también. A mí se me cortó la luz. Mercedes directamente no se pudo volver a conectar. Cami ahora está. Ahí, esperen que ahí va. Ya lo hacemos. Tiempo real. Banquen un cacho. Porque yo, como estoy en otra máquina, no. Pásame, María, tengo el WhatsApp abierto. A ver. No, yo tuve que cerrar WhatsApp web para que se me destilde y si lo quiero volver a abrir, eh, me cuelga todo. ahí te lo mandé, Nati. Si lo podés subir y ahí lo vemos desde ahí. Porque esto es un poco como lo que veíamos recién de lo de la justa, ¿no? Digo, son procesos en tiempo real que está buenísimo compartir, obviamente, nada, lo de siempre, no lo ve nadie. Eh, ¿Pudiste, Nati? Ahí va. Bueno, miren un poco esto. Proyecto ropa de trabajo, resumen estado de situación. A, síntesis de actividades realizadas. Todo esto es un montón de laburo. O sea, hay gente que dice, no, pero fíjate que no pusiste tal cosa, que no pusiste tal otra. ¿Qué es lo que yo busco acá? Que a la persona que lea, leyendo muy poquito, le queden cosas que es un montón de laburo. Entonces, sí, diseño de la ropa incluyendo 3 opciones. Elaboración de documento institucional de presentación del proyecto.
compra de tela, realización de moldes, confección de tantas prendas, control de calidad, acuerdo con proveedor directo de telas y avíos para comprar por fondo permanente. Listo. Adiós, Melanie. No hay problema. Ya terminamos. Miramos esto, pero es un poco más para compartir y que ustedes vean cómo es un resumen ejecutivo. Actividades en proceso. ¿Por qué? Porque yo quiero marcar que hay algo que ya hicimos, o sea, cosas que ya están todas hechas y cosas que están en proceso. Confección de moldes digitalizados, diseño de nuevos modelos, confección de pruebas, elaboración de costo unitario de prendas, recepción de pedidos, compra de telas y avíos. O sea, la persona que ve esto se da cuenta rápidamente que estamos en pleno proceso de laburo. Bajamos. Presupuesto. ¿Cómo le muestro? Bueno, le muestro los conceptos, los montos y la fuente para que entienda rápidamente en qué se pagó lo que se pagó. Pasamos, Nati. Solicitudes realizadas. ¿Qué facultades, qué fecha de solicitud, qué demora tenemos y qué cantidad de prendas? Todas estas dimensiones son inventos míos. O sea, este cuadro podría ser de 1000 maneras. ¿Cómo lo elijo poner yo por la persona a la cual se lo presenté? Que vea rápidamente quiénes son las dependencias, cuándo le tomamos la solicitud, cuántos días hábiles llevamos de demora. Esto podría haber sido en meses, podría haber sido en semanas, podría no haber estado. Son todas decisiones de cómo mostrar la información y la cantidad de prendas. Subrayado abajo siempre en negrita lo que más me interesa. Monto necesario para cubrir demandas de las cosas ya recibidas en tela. Entonces ahí está el valor del metro, ¿cómo se llama? La unidad de medida, las unidades y el monto en pesos. Y el equipamiento para el taller. Terminó el informe ejecutivo. 2 carillas. Ahora, para poder meter eso en 2 carillas, estuve 5 horas. Porque cada una de esas cosas tiene que dar perfecto para que tenga validez el informe. Porque si alguien dice, no, mira, te equivocaste en tal cosa, faltó tal otra, no, los días no te dan. No, fíjate, porque son por las cosas que te matan los informes. Sumaste mal, fíjate tal cosa, ¿no? Entonces digo, tenés que ver que está perfecto, que está aquello, y en 2 carillas le pude mostrar, bueno, eso es un informe ejecutivo. Cuando trabajamos el parcial, queremos que ustedes tengan competencias en estas cosas. Por eso les pedimos 5 páginas. Y si se pasan una palabra, no vale, porque estamos trabajando con la rigurosidad que tiene la idea de los plazos y los tiempos y lo que tenemos para hacer. Bueno, gente, vamos a cortar por acá. Gracias por haberse quedado, porque vieron que nos vamos a acostumbrar, decimos 1 hora y media, y todo el mundo se va. La clase que viene va a estar grabada, nos encontramos seguramente muchos y muchas en la marcha y nos vemos entonces la otra semana para, si todo va bien y si no, tienen ahí el cronograma súper actualizado para poder verlo. Bueno, adiós, adiós, adiós. Gracias.